En las carreteras más oscuras del país hay historias que los camioneros no se atreven a contar de día. Cuentan que cuando la niebla cae y las luces rojas aparecen en tu espejo, ya es demasiado tarde. Esta es una de esas leyendas que nadie debería escuchar mientras viajas solo. Hoy conocerás las leyendas urbanas más escalofriantes de los camiones. Dicen que en las carreteras más solitarias de Latinoamérica, cuando el reloj marca la medianoche y la neblina cubre el camino como un velo fantasmal, los camioneros cuentan historias que no aparecen en ningún libro. Relatos que pasan de boca en boca, entre el rugido del motor y el chirrido de los frenos, cuando el cansancio y la oscuridad comienzan a jugar con la mente. Algunos aseguran que son solo cuentos para mantenerse despiertos durante los viajes interminables. Otros juran haber visto cosas que desafían toda explicación. Historias de camiones que avanzan sin conductor, de mujeres vestidas de blanco que piden ayuda al borde del camino y desaparecen en el asiento del copiloto, o de luces rojas que se reflejan en el espejo retrovisor, aunque no haya ningún vehículo detrás. Una de las leyendas más conocidas entre los conductores habla de la Ruta 23, un tramo de carretera que atraviesa montañas y pueblos olvidados. En ese lugar, el clima cambia sin aviso y las radios de los camiones suelen captar interferencias extrañas, murmullos, risas o canciones antiguas que suenan por unos segundos antes de cortarse en seco. Los más viejos del gremio dicen que esa carretera está maldita desde hace décadas, desde un accidente que marcó para siempre a los que la recorren. Fue una noche de lluvia intensa, cuando un conductor llamado Héctor Valderrama, conocido por todos como el Gordo Valde, perdió el control de su camión cargado de materiales pesados. El vehículo se precipitó por un barranco y nunca encontraron el cuerpo del conductor. Solo se halló la cabina destrozada, el motor aún caliente y las luces encendidas, como si alguien hubiera intentado seguir manejando después del impacto. Desde entonces, muchos aseguran haber visto un camión solitario de color rojo avanzar lentamente por la carretera, con las luces encendidas y el sonido del motor resonando en la distancia. Pero lo más perturbador no es verlo pasar, sino escucharlo detrás de ti cuando estás completamente solo y darte cuenta de que no hay huellas en el asfalto cuando el ruido desaparece. Cada nuevo conductor que se atreve a manejar de noche por ese tramo termina escuchando la misma advertencia. Si ves las luces del camión rojo en tu espejo, no te apartes, no aceleres y sobre todo, no mires al conductor. Esa advertencia parecía una simple superstición de carretera, una de tantas historias que los camioneros cuentan entre cigarrillos y café caliente. Pero una noche, hace algunos años, un joven conductor llamado Ernesto Ramírez, apenas con 30 años y su primer contrato de larga distancia, descubrió que no todas las leyendas nacen de la imaginación. Eran casi las 3 de la madrugada, y Ernesto conducía por la Ruta 23 bajo una lluvia incesante. La carretera estaba desierta, el asfalto brillaba por los charcos y la neblina cubría todo a su alrededor, como si manejara dentro de una nube espesa. La radio solo emitía estática y el cansancio comenzaba a pesarle en los párpados. Mientras pasaba por una curva cerrada, el joven vio a lo lejos 2 luces rojas parpadeando, apenas visibles entre la bruma. Pensó que era otro camión y redujo la velocidad, pero algo le pareció extraño. Las luces no parecían moverse. Estaban allí, fijas, como esperándolo. Ernesto encendió las luces altas y tocó el claxon. El eco del sonido se perdió en la noche. Avanzó con cautela hasta que el tablero del camión titiló y las luces internas se apagaron por un segundo. En ese instante, escuchó un ruido detrás del asiento. Un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro de la cabina. Giró lentamente la cabeza y no había nada. Solo el sonido del limpiaparabrisas y el golpeteo de la lluvia. Intentó encender la radio para distraerse, pero en lugar de música, se escuchó una voz distorsionada, casi un susurro metálico. No mires atrás. El corazón se le aceleró. Apretó el volante y respiró profundo. Pensó que era su imaginación, hasta que, en el retrovisor, vio esas mismas luces rojas que los veteranos describían en sus historias. Venían detrás de él, acercándose lentamente, iluminando la carretera con un resplandor sangriento.
Aceleró, desesperado, pero cuanto más rápido iba, más cerca parecían las luces. No había sonido de motor, ni claxon, solo ese resplandor rojo que lo perseguía como dos ojos ardientes en la oscuridad. De pronto el velocímetro empezó a fallar, las agujas temblaban y el camión perdió fuerza. Ernesto juró que en ese instante, por el espejo, pudo ver el contorno de una figura en la cabina del vehículo que lo seguía. Un hombre de rostro pálido, inmóvil, con los ojos hundidos y la mirada fija hacia el frente. El terror lo paralizó. Pisó el freno con fuerza y detuvo su camión al costado del camino. Cuando se bajó, empapado por la lluvia, las luces rojas ya no estaban. El camino estaba vacío. Solo el sonido del viento y, a lo lejos, un murmullo que parecía salir del bosque. Ernesto se quedó de pie junto a su camión, bajo la lluvia torrencial, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que el pecho iba a estallarle. Miró hacia ambos lados del camino. Ni un solo faro, ni un motor, ni un alma. Solo el rugido del viento entre los árboles y la niebla espesa que se arremolinaba como si algo se moviera dentro de ella. Encendió su linterna y apuntó hacia el asfalto. No había huellas, ni de su camión ni de ningún otro vehículo. Confundido y tembloroso, volvió a subir a la cabina. La radio seguía encendida, aunque solo emitía estática. Trató de arrancar el motor, pero en cuanto giró la llave, una voz suave, casi humana, se coló entre los ruidos. No debiste mirar atrás. Ernesto soltó la llave de inmediato. La voz provenía del mismo lugar donde antes escuchó el golpe, detrás del asiento. Reuniendo el poco valor que le quedaba, volteó lentamente. En la oscuridad vio algo que lo dejó sin respiración. Un hombre empapado, con el uniforme de camionero, sentado en el asiento trasero. Su piel era grisácea, sus ojos vacíos, y del bolsillo de su chaqueta colgaba una placa oxidada con el nombre Héctor Valderrama. El mismo conductor que había muerto décadas atrás en la Ruta 23. Ernesto gritó, pero el sonido fue tragado por el rugido del motor que, sin que él tocara nada, se encendió solo. Las luces del tablero brillaron con un resplandor rojo y la puerta del camión se cerró de golpe. Desde la carretera, los vecinos del pueblo cercano dijeron haber visto un camión avanzar a toda velocidad esa noche, con las luces traseras ardiendo como brasas y una sombra al volante que no parecía humana. A la mañana siguiente, encontraron el camión volcado al final del barranco, justo donde Héctor Valderrama había muerto. Dentro no había nadie. Solo el cinturón de seguridad abrochado y el motor aún tibio. Desde entonces, los camioneros aseguran que cuando la niebla baja sobre la Ruta 23 y las luces rojas aparecen en el retrovisor, no es un vehículo real. Es el camión de Héctor, que sigue manejando eternamente en busca de compañía para su último viaje. Y quienes lo ven, dicen que escuchan esa misma voz susurrar desde la radio. Ahora tú, conduce conmigo. Muchos dicen que el camión rojo sigue recorriendo la Ruta 23, buscando a quienes se atreven a conducir de noche. Si alguna vez ves sus luces acercarse por detrás, no frenes, no mires y sobre todo, no escuches la radio.